Una locomotora como esta, una Balvin de Estados Unidos, a la que la gente, los que trabajaban llamaban las Yankees, porque se compraron 6 por la Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya para el ramal minero, sería reparada y utilizada por los nacionales cuando llegaron al pueblo, y la utilizaron como propaganda colocándole a sus costados un letrero que decía: lo que los rojos destruyen, los falanges reconstruyen. Era justamente la número 6, La Vega, que se correspondía a la estación que tenía la empresa para empalmar con el ferrocarril de Andalucía. Esta es la placa de la máquina número 6 de la que hemos hablado y que se conserva en el almacén central, en el Museo del Ferrocarril. Esta puerta es la del antiguo Casino del Terrible de Peñarroya, Pueblo Nuevo. Este casino de sociedad se hizo en 1895, pero el edificio en el que se implantó esta puerta no se construyó hasta 1928 y se hicieron acciones para poder conseguir el capital necesario entre los socios para poderlo construir. Era, digamos, el orgullo de la burguesía de Peñarroya, Pueblo Nuevo. Aunque esta puerta es posterior, esta puerta se hizo algo después, la hizo un carpintero local que se conocía como Camachillo. Detrás, a sus lados, había una azulejería y que daban paso a un patio porticado de 2 plantas con columnas. Esto es una recreación de la sala de juego del Casino del Terrible, una sala en la que se jugaba, pues se introdujo el póker. Realmente primero fue la poca y cada jugador tenía su propio cenicero. Como curiosidad, decir que la sensación que tiene uno de pensar que dónde estaba el esplendor de ese casino cuando nos parece ahora tan modesto lo que hay. También este casino tenía una sala de lectura. Aquí estaba uno de sus muebles en los que se almacenaban los libros que se podían leer. La mesa es también una mesa de lectura para los periódicos, fundamentalmente. Tuvo la famosa espasa Calpe de 100 y pico de volúmenes. La parroquia de Santa Bárbara estaba en la plaza que entonces se llamaba la Plaza de la República, había perdido su nombre. Y durante la guerra, como ya he comentado, durante la guerra se convirtió en cuartel de milicia. En la puerta principal se colocaron un confesionario como si fuera una garita para la guardia, para las milicias. Cuando se produjo, digamos, la quema de las imágenes, la destrucción de las imágenes, el diputado Eduardo Blanco trató de impedirlo, llamando a la gente que estaba haciendo la destrucción, apelando al sentimiento religioso de sus padres, pero no consiguió nada. La gente identificaba a la Iglesia con el golpe y con el poder político, por lo tanto, digamos que fue inútil, aunque realmente luego después a algunos de aquí del pueblo les costó años de cárcel, incluso alguna muerte, por culpa de haber participado en estos actos que se consideraban sacrílegos por parte de los miembros de la Iglesia. Curiosamente, cuando los nacionales llegaron, se instaló, bueno, antes, en tiempos republicanos, pues se instaló una sirena antiaérea para avisar de los ataques de la aviación enemiga. Y en la parte correspondiente a donde está el campanario, se instaló un sistema de vigilancia que realizaban aquellas personas que eran mayores para ir al frente, pero que podían hacer servicio a la retaguardia. La
cristaleras de las esferas del reloj se rompieron naturalmente al primer bombardeo, ¿no? O sea que eso fue relativamente rápido. A mi espalda está la calle comercial más importante de, primero, el antiguo Pueblo Nuevo del Terrible y segundo, y de la actualidad, ¿no? O sea que sigue siendo la calle comercial más importante. Aquí estaba, a mi derecha, en la esquina, estaba la banca Redondo, una banca privada que tuvo bastante importancia, llegó a tener incluso un corresponsal en Estados Unidos, en Nueva York, como corresponsal de la banca Gaetano de Luca. Después, en esta misma calle, entre otros edificios importantes, que estaba la farmacia de Hernando, que está en la esquina, que sigue a esta, y la casa más importante, la más grande que hay, que era la del primer alcalde de Pueblo Nuevo del Terrible, José Antonio Rodríguez. Como digo, esta calle fue de las primeras que se cambió, cuando llegaron los rebeldes, fue la calle que cambió su nombre, que era la Blasco Ibáñez, la cambió por el Queipo de Llano. Durante el tiempo de republicano, es decir, hasta la toma por los rebeldes el 13 de octubre, en esta calle, que era la más comercial, sufrió los impuestos, digamos, especiales, que era el suministrar ropa y efectos para el batallón Terrible. Y estos eran pagados con vales. Estos vales servían para que la población, como estaba, digamos, se había declarado la huelga general, y no se trabajaba, pues el dinero dejó de circular. Y con esos vales se atendían todas las necesidades de la población. Esta es la calle Hernán Cortés. Por esta calle fue una de las principales que entraron los rebeldes en el 13 de octubre de 1936. Las calles, pues, con la gente que se había quedado, que solamente fue aproximadamente la tercera parte de los que vivían, salieron a la calle y desfilaron, entraron los regulares y los militares que venían a tomar la población. Estaban tirando escapularios y las casas estaban llenas de banderas blancas, a excepción de donde está ahora el actual edificio de Correos, que era el hotel, un hotel que era de propiedad, el Hotel España, que era de propiedad de un francés, de Aurillán, y estaba la bandera francesa como para protegerse de lo que pudieran hacer los nacionales. Frente a este hotel, el Hotel España, estaba la fábrica de café Mis Nietos, de la cual se llevaron unos 10.000 kilos de café que estaba preparado para ser envasado y preparado. Y aquí en el parque que entonces se le cambió el nombre por José Antonio Primo de Rivera, era también una de las zonas comerciales más importantes del pueblo y se llamaba popularmente el Parque de las Ranas porque tenía en el centro una fuente con 8 ranas que habían hecho en la fábrica, en la fundición de bronce del cerco industrial. A mi espalda está el edificio que hizo Vicente Rubio, que era un republicano que llegó a ser senador y presidente, y miembro de la Cruz Roja en Madrid cuando la guerra, pero que había estado aquí trabajando en la Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya y era republicano histórico, como se consideraba, y en el año 1935 prácticamente fue el que costeó la construcción de este edificio, para sede como Casa del Pueblo y sede de Izquierda Republicana. Tuvo poca actividad, digamos que sirvió poco para esta actividad, porque en el año 36 empezó la guerra y cuando llegaron los rebeldes fue ocupado y se dedicó para cocina, para dar de comer a la gente, el auxilio social, y también tuvo oficina. Enfrente estaba, lo que actualmente es el Víctor, estaba el casino militar.
y detrás estaban digamos, la fábrica de Pelliza y las tiendas de Enrique Morales, que era uno de los principales industriales de la zona, puesto que aquí el comercio era bastante importante. En el centro de la plaza de Santa Bárbara, en aquella época Plaza de la República, y luego vuelve a ser Plaza de Santa Bárbara, estaba un kiosco dedicado de la música. Ese kiosco pues era de estilo modernista en la parte alta y tenía un semisótano. El semisótano pues se utilizaba como puesto de guardia para los municipales, y luego también se utilizó como la primera biblioteca que se hizo, un punto de lectura, pues, que podríamos llamar ahora. En la parte alta estaba dedicado a la música, es decir, todos los domingos la banda municipal de música venía sobre las 12 de la mañana y tocaba. Esa era la función. Sin embargo, durante la Guerra Civil se convirtió en el centro en el que se realizaban las manifestaciones patrióticas. Cada vez que una ciudad caía en manos de los rebeldes, por ejemplo Bilbao o Málaga o otras ciudades, pues se reunían en el pueblo, se hacían unas manifestaciones para celebrar la alegría por la caída, la recuperación para los rebeldes de estas poblaciones. Y aquí se reunían naturalmente las autoridades, subían arriba, se ponían unos micrófonos con altavoces para dar las noticias que se tenían que dar, y además para en estos actos echar los mítines que fueran necesarios. Alrededor se formaban pues los flechas, parte del ejército cuando estaba, y esto era, digamos, también ocurrió que también sirvió para que se vieran los cadáveres de los que se ordenaba fusilar por robar en las casas vacías, sobre todo en la ofensiva del año 39 del mes de enero. Se les ponía un letrero que decía por ladrón y luego se enterraba en el cementerio. Esto era una zona minera. Las zonas mineras pues tenían una guardia civil, digamos, una guarnición de guardia civil más importante que las que no lo eran. En Belmez, en Espiel y aquí en Peñarroya, Pueblo Nuevo, pues teníamos una línea, pues formaban parte de una línea de la Guardia Civil. Aquí estaba el capitán de esa línea de la Guardia Civil, y esta casa que está a mi espalda es precisamente la casa que tenía este capitán de la Guardia Civil. Era una casa que pertenecía a la Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya, pero que se la ofrecía para que viviese, además de darle pues la leña, el carbón, en fin, lo que necesitaba para el mantenimiento de la casa. Estaba comunicada con el cuartel de la Guardia Civil, que estaba a pocos metros de distancia. Había que pasar por las caballerizas y detrás, y a continuación estaba el cuartel de la Guardia Civil, que entonces no tenía la entrada por esta puerta, por esta calle, sino por la carretera, que era la antigua carretera enfrente de lo que era Autotransporte en Los Pentos. El edificio que está a mi espalda es uno de los edificios más antiguos de esta calle, probablemente el más antiguo. Perteneció a unos contratistas que trabajaban para la empresa de Peñarroya, pero en el año 1926 se dedicó, se instalaron en él la central de teléfono de Pueblo Nuevo del Terrible. Esta central de teléfono fue muy importante durante la Guerra Civil, porque era decisivo, digamos, tener una comunicación segura con la retaguardia, especialmente por parte de los rebeldes. Tanto es así que en las ofensivas del año 37 la actuación de las telefonistas fue muy importante durante la ofensiva del año 1937, tanto que fue reconocida su labor y se les impuso una medalla al mérito militar por su actuación durante ese tiempo, y el mismo general Queipo de Llano se las impuso en Sevilla. El cuartel de la Guardia Civil se hizo hacia 1903.
y lo hizo la Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya, que le interesaba naturalmente que hubiera una fuerza armada suficientemente segura para ella poder desarrollar su labor. Este cuartel tenía la entrada hasta la guerra, bueno, en el tiempo de la guerra civil la entrada estaba aquí, realmente estuvo hasta los años 70, la entrada principal estaba aquí. Este cuartel era un cuartel clásico, es decir, hubo una especie de corralón con que estaban las viviendas de los guardias civiles alrededor del perímetro rectangular y en el centro una plaza de armas muy amplia. Cuando empieza la guerra civil, pues los guardias civiles se acantonan, es decir, no salen, se quedan fuera. Realmente la única salida que hacen es para ocupar el edificio de la Telefónica, pero con las gestiones que hace el diputado Blanco y el alcalde, con el capitán de la Guardia Civil se gestiona que se metan dentro. El capitán Amador, pues lo que va a hacer es va a concentrar a la Guardia Civil de todas las poblaciones del Valle del Guadiato y se van a juntar por unos 100 o 107 guardias civiles. Y desde aquí van a mantener el orden de toda la población durante el tiempo. El alcalde Carrión siempre tenía muy en cuenta que hubiera siempre un grupo de guardias civiles lo suficientemente fuerte como para asegurar el orden. Por eso cuando se va al batallón Terrible a Córdoba, a Las Conejeras y a Villaviciosa, se va un grupo relativamente grande, pero aquí siempre en el pueblo y en Belmez, bueno, en Belmez no, en el pueblo queda siempre un grupo de guardia civil relativamente fuerte. La Guardia Civil patrulla por el pueblo, mezclándose con, haciendo parejas con milicianos, eso es lo que habitualmente se hace. Como ya he comentado anteriormente, cuando los milicianos van al polvorín a recoger la dinamita, pues la acumulan en el casino, porque el casino es bastante alto. Como ya he dicho, el cuartel de la Guardia Civil era bajito, por lo tanto se podía atacar relativamente fácilmente desde las alturas del casino. Y además se vuelve a ocupar la casa que era la del médico Jerónimo Moedano, que es la casa que actualmente está ahora la inmobiliaria, y ahí se pone una guardia de milicianos que está con dinamita. Se recuerda que como la señora, la mujer de Jerónimo Moedano, le echaba la bronca porque decía que allí no se podía fumar porque iban a hablar en la casa, y en fin, los milicianos, pues claro, a cualquiera aguantaba una mujer que le estaba echando la bronca en su casa además, ¿no? Realmente entonces se consiguió negociar para que la Guardia Civil no actuase sin avisar primero a la alcaldía, al Comité de Defensa de la República, y realmente ya no actuó más así en ninguna condición, fuera de esas condiciones, y digamos que la convivencia pues fue relativamente pacífica. Aquí precisamente hasta aquí llegó uno de los que echó a correr desde la puerta cuando llegaron desde Hinojosa del Duque, y allí se bajaron del camión y echaron a correr. Hasta aquí llegó uno, el que más lejos llegó, que era un farmacéutico de allí de Hinojosa. Desgraciadamente, pues aquí se hizo esa matanza también, porque fueron 7 u 8 personas que luego se enterraron en el cementerio sin demasiada ceremonia. Este fue el Hospital de Sangre número 2. Como ya he comentado, pues cuando la epidemia del piojo verde obligó al traslado desde el hospital de la Sociedad Minera y Metalúrgica, y se obligó a que se hiciera un traslado de enfermos. En este hospital, pues aquí venían a aprender, porque se hacían cursos de enfermeras en los dos hospitales, y esto estaba administrado por un antiguo alcalde del tiempo de la República, Santuré. Aquí y al otro hospital iban las mujeres voluntarias, las jóvenes voluntarias que estaban en la sección femenina o que no estaban, pero era una forma de mostrar, digamos, la afinidad con el nuevo régimen que había.
había dos plantas y se cerró naturalmente en 1939, ya una vez después de terminar la guerra, poco tiempo después. La casa consistorial de Peñarroya de Pueblo Nuevo se había inaugurado en el 1928 y en ella pues tuvo mucha importancia, como se convirtió prácticamente en el centro de gobierno, no solamente del pueblo, sino de la zona leal a la República. Pues aquí se reunieron en esta calle, se reunió una gran cantidad de gente cuando se empezó la revuelta militar y empezó a decirse que había empezado un golpe de Estado, se había dado un golpe de Estado. Y esto se llenó de gente. El diputado Eduardo Blanco, el alcalde Carrión y los jefes de los sindicatos, ya digo, sobre todo especialmente el sindicato minero y metalúrgico, de la Federación Regional de Sindicatos, concretamente, pues se reunieron para ver qué se iba a hacer. Aquí se decidió, aquí fue donde se confirmó, en el despacho del alcalde, donde se confirmó que sí había habido un golpe de Estado y que naturalmente había que tomar medidas. Las medidas que se toman es formar un comité de defensa de la República, y al día siguiente se dice que se iban a salir para Córdoba una expedición de milicianos, que no se organiza tan fácilmente y no puede salir. Digo que esta zona es importante, aquí se viene el alcalde también, se instala el alcalde el alcalde Carrión, cuando ve que la cosa va para tiempo, pues en vez de estar en su casa, que él vivía cerca del parque, enfrente del mismo Parque de las Ranas, pues entonces él se viene aquí, instala una cama de campaña y se instala permanentemente en el ayuntamiento para dirigir al pueblo. Sucede una cosa que es bastante importante, y es que en agosto del 1936 un avión alemán, un trimotor alemán, un Junkers, aterriza por falta de combustible, aterriza en Azuaga. En Azuaga, pues naturalmente llaman al diputado Blanco para decir qué hacen con los tripulantes alemanes de ese avión, que venía cargado de armas. El diputado Blanco les dice que, manda una comisión informativa de policía de aquí del pueblo, averigua qué pasa, recoge a los pilotos y se los trae aquí al pueblo. Los pilotos están en el ayuntamiento y los sacan fuera, los ponen en ese balcón para que se vea cómo Alemania e Italia están saltándose la no intervención a la torera. Afortunadamente, pues ellos se lo enseñan al pueblo. En Madrid se asustan muchísimo, porque claro, si les pasa algo a los alemanes, Hitler ya le había dicho a Francia que como le pasase algo a los alemanes, aquí se liaba, y naturalmente aquí no les pasó nada, aquí se les dio de comer, se les atendió y en condiciones, y luego después se les mandó, desde aquí se les mandó por ferrocarril a Madrid inmediatamente. El avión alemán que había aterrizado en Azuaga se preparó con gasolina, con combustible de la destilación de productos químicos del cerco industrial, se cargó de ese combustible y se fue a Madrid, y despegó y se fue a Madrid. 2 días después de haber tomado Peñarroya Pueblo Nuevo, las fuerzas rebeldes, pues llegó y dijo, entre otras lindezas, que quedaban suprimidas del diccionario 2 palabras: libertad, libertad y amnistía, o algo así, o perdón y amnistía, no sé exactamente ahora, es que ahora mismo, creo que era libertad y amnistía, ¿no? Pero amnistía sí era, perdón y amnistía, en fin, no lo sé, ya me acordé de eso en el asunto. Luego después, pues cada vez que, se formaba una manifestación o algo, siempre se organizaba desde el ayuntamiento para salir, o se organizaba directamente, o sea que el ayuntamiento fue, ya digo que también fue prisión de los presos de derecha durante el tiempo republicano, que estuvieron en el salón de actos. Y ya prácticamente, y luego después, cuando terminó la guerra, aquí era donde se hacían los interrogatorios por parte de la policía, y de un policía tristemente famoso, que era Sauquillo Tarantino, tristemente famoso, que por su brutalidad, y estaba ahí. Aquí también, por último, para decir que hubo
que hubo un intento de matar a los presos de derecha por parte de un grupo de una columna volante que había venido desde Extremadura, pero que el alcalde Carrión pues lo recibió en el despacho y dijo: si queréis matarlo no hay problema, yo les voy a dar, aquí tengo una pistola, yo les voy a dar armas y entráis y los sacáis, pero igual en las mismas condiciones, ellos armados, vosotros armados. Carrión y el diputado Blanco y otros, gente digamos moderada, pues se preocuparon mucho de que no hubiera víctimas entre los prisioneros del ayuntamiento. El Instituto de Enseñanza Secundaria Florencio Pintado está a mi espalda, sobre el solar que ocupó el primer Instituto de Enseñanza Secundaria, no, ahora no es, el Instituto Nacional de Bachillerato, de aquí del pueblo, el que se hizo en el año 1935, fue cuando fue elevado de categoría, porque ya existía desde el año 1928. Bueno, pues aquí estuvieron las oficinas y el Estado Mayor de la división de la que estaba aquí en el pueblo. Se cuenta de que cuando la ofensiva del 39 de los republicanos, en enero, se quemaron los papeles porque se pensaba que se iba a ser tomado el pueblo, toda la documentación que pudiera ser útil para los republicanos se quemó. La gente recuerda incluso que, las cenizas que caían del tejado. Este es el edificio de oficinas y de la dirección de la antigua Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya. Este edificio se hace aproximadamente en el año 1917. Y este edificio realmente son dos en uno, porque en la parte de la derecha es la parte correspondiente. Decía que si lo partimos por la mitad, por la torre del reloj, la parte de la derecha correspondería a las oficinas de la empresa de los ferrocarriles de vía estrecha, la compañía del ferrocarril de Peñarroya Fuente del Arco, que finalmente fue de Peñarroya a Puerto Llano. Al lado izquierdo, en la parte correspondiente a la parte empresarial, por así decirlo, pura, no del ferrocarril, estaba una caja fuerte, que era una enorme caja fuerte, porque no había dinero, los bancos todavía no se habían hecho, y la empresa tenía que pagar, le pagaba semanalmente o quincenalmente a sus trabajadores, y tenía que venir la Guardia Civil a recoger el dinero con el encargado que llevaba los diferentes establecimientos industriales y mineros para pagar allí a los que trabajaban. Había una cantidad, aquí estaban, digamos, los principales empleados de la empresa, en el sentido de los que tenían una mayor consideración social, puesto que aquí estaban los empleados que se llamaban de cuello blanco, eran los más adictos a la empresa. Luego los segundos empleados importantes eran los de talleres. Aquí pues toda la actividad administrativa y empresarial se hacía aquí, de la empresa. Tenía un patio central. En ese patio central solamente fue bombardeado, el edificio solamente fue bombardeado una vez durante la Guerra Civil, probablemente en el ataque del tren blindado en octubre del año 37, cayó un proyectil sobre el patio. Luego después no hubo, digamos, ataques que consignar. Cuando los nacionales llegaron, y eso era lo que iba a decir, cuando los nacionales llegaron, aquí estaba puesta la bandera francesa, y los oficiales rebeldes pues estaban contra Francia muy indignados porque decían que estaba apoyando a la República, y entraron y se encontraron por una de las escaleras que subieron, se encontraron una lápida que recordaba a los héroes franceses de la Primera Guerra Mundial, y entonces la destrozaron a tiro, le pegaron a tiro y la destrozaron. Y eso era una señal para decir que no iban a admitir injerencia, digamos, de los franceses en España. Por eso se ordenó que todos los ingenieros franceses de la colonia, esta colonia llegó a tener unas 100 personas,
pues que se fueran, que todos los ingenieros, vamos, todo el personal francés y la colonia abandonasen el pueblo. Eh, y, y así se hizo, solamente se quedó el ingeniero más viejo, el decano, a cargo de la, digamos, para vigilar un poco, para controlar un poco la empresa. Y pasó a manos de los principales empleados españoles, los altos empleados españoles. Gutiérrez de la Losilla se hizo cargo del asunto. En julio de 1936, cuando empieza la guerra civil, el párroco de la iglesia era don Luis Ramírez. Había tenido bastantes problemas con alguna parte de la población porque no entendía naturalmente ni aceptaba su forma de llevar la iglesia, no porque la llevase mal, sino simplemente porque lo veían como un representante de la iglesia y que era alguien, como alguien que estaba de acuerdo con la derecha y que naturalmente pues habría que combatir. En esta pequeña iglesia, que es del siglo XVIII, se guardaba la patrona de Peñarroya, que es Nuestra Señora del Rosario, porque entonces no era patrona de Peñarroya Pueblo Nuevo. Pueblo Nuevo tenía su propia patrona, que era Santa Bárbara. Aquí, pues, cuando a los 2 días de haber empezado del golpe militar, se detuvo al párroco y aparte de con el párroco se detuvieron a unos cuantos derechistas locales. Eran normalmente propietarios de tierra y que en general pues no tenían, digamos, más acusación contra ellos que eso, que ser simplemente de derecha y de la clase pudiente de aquí del pueblo. La iglesia se vació, pero no como la de Pueblo Nuevo, que se pudo vaciar conforme los que, digamos, con una suerte de permiso tácito, es decir, coger las cosas que queráis y llevarlas. Aquí no, aquí se las llevaron un poco, lo que pudieron hacerlo un poco de escondida. El cura, ya digo, fue detenido inmediatamente y encerrado en el calabozo del ayuntamiento. Días después, pues los milicianos volaron, le pusieron un petardo a la campana de la iglesia, que en aquella época solo tenía, me parece, 2 campanas, no 3 como tiene ahora, solo tenía 2, y la gente contaba que la explosión llegó incluso, o sea, las partes de la campana llegaron hasta lo que era la plaza vieja del pueblo, que está, pues, debe estar como a 150 o 200 metros. Y luego la iglesia pues se quedó cerrada y sin tener más, digamos, uso durante el tiempo que estuvo, digamos, el poder de los gubernamentales del pueblo. A mi espalda está la calle de Labradores, que era conocida popularmente como la calle de los ricos. De esta calle fueron algunos los que fueron, digamos, a la cárcel, fueron detenidos cuando empezó el golpe de Estado y llevaban conducidos al calabozo, al ayuntamiento. Precisamente una de las casas que tiene, la segunda casa que tiene los 4 balcones, allá se montó un pequeño hospital cuando estábamos estando ya aquí los rebeldes, habiendo ocupado la población. Y una de las casas amarillas que hay al fondo, que tiene la fachada amarilla, fue habilitada como cárcel para los detenidos, después de los detenidos que hicieron los rebeldes sobre los republicanos que habían cogido, naturalmente. Está una calle en la que me parece que fueron, no sé si fueron 2 o 3 personas las que mataron en el Espartal cuando la retirada aquella. En el número 4 de esta calle estaba el ayuntamiento independiente, entre comillas, de Peñarroya. Había habido durante la República un intento de segregación que había llegado casi a conseguir
legalmente la independencia de Pueblo Nuevo, es decir, la separación de los dos términos, de los dos distritos que formaban Peñarroya y Pueblo Nuevo. Y el ayuntamiento se hizo en esta casa, que era... El ayuntamiento se hizo en esta casa y aquí fue precisamente donde se trajeron a los detenidos cuando el día 18 de julio el alcalde de aquí de Peñarroya, que no era, digamos, oficial, que no era oficial, vamos, que no era, digamos, legal del todo, pues ordenó a mandó un oficio a la Guardia Civil para que trajese a unos cuantos detenidos de derecha. Realmente fueron 6 u 8 los que se detuvieron ese día. Aquí estuvieron durante todo el tiempo republicano hasta que en la mañana del 13 de octubre de 1936 decidieron llevárselos andando ante el temor de que las tropas rebeldes llegasen y los cogiesen y los pudieran liberar. El alcalde, que era López Cardo, no quiso aceptar la propuesta que le hizo Fernando Carrión para que retirase por ferrocarril a los presos del pueblo de Peñarroya junto a los de Pueblo Nuevo. Y eso fue realmente, a la larga, fue un error grave, porque tuvieron la desgracia de parar a comer en el Espartal. Uno de los detenidos era el dueño de ese cortijo y pensó que había que comer, ya que tenían que ir andando hacia Villanueva del Duque, que era donde tenían que llegar, y pensó que se podía llegar, vamos, que era comer. Se pararon a comer. Una unidad que había venido a reforzar la defensa del pueblo pasó por allí y decidió fusilarlo. Para evitarlo, pues una avioneta que estaba haciendo un avión del Aeroclub de Sevilla, que estaba haciendo una misión por aquí, pues ametralló al grupo y consiguió que no se fusilaran todos. Se escaparon 11 de los 27 que se llevaban eso. Entonces aquí era donde venían a traerle la comida y las medicinas y las cosas los familiares de los detenidos. Regularmente se hacía eso. Las casas que tienen estos balcones exteriores se corresponden con el antiguo cuartel de la Guardia Civil. Hay que tener en cuenta que como nosotros somos el producto de la unión de dos pueblos, Pueblo Nuevo tenía su propio cuartel y Peñarroya tenía el suyo. Cuando llegó la hora de la guerra civil, que se estaba volviendo a intentar separar, seguían manteniéndose los dos cuarteles. Y cuando llegó la hora de que el capitán Amador Martín mandase que se concentrasen todas las fuerzas de la Guardia Civil, pues este cuartel también, la familia y los guardias que integraron la guarnición se integraron en el cuartel de Pueblo Nuevo, en el que está junto al casino. Esta iglesia es muy posterior a la guerra civil, pero tiene una relación con la guerra. Al final de la guerra se hicieron una serie de batallones de trabajadores con los prisioneros que se cogían a los republicanos y se les obligaba a trabajar en reparaciones de carreteras, de puentes y estas cosas. Aquí una parte de uno de esos batallones estuvo haciendo los cimientos de la que luego sería esta iglesia. Esta iglesia, digamos que no se hizo hasta el año 61 o 62, sin la torre, porque la torre es del año 95, 96, pero digamos que tiene una relación por eso, porque los prisioneros de guerra tuvieron que hacer los cimientos. Justamente en la mañana del 19 de julio de 1936, es decir, el domingo que sigue al día del golpe, se va a producir aquí la primera víctima de la guerra civil en Peñarroya, Pueblo Nuevo. Se trataba de un señor que se llamaba Laranca y que volvía de trabajar. Y es que el alcalde López Cardo había ordenado por la noche que se hicieran guardias en los distintos lugares de entrada y salida de la población. Y naturalmente este era uno de los lugares que había de entrada y salida, teniendo en cuenta que Peñarroya no se consideraba ya parte del ayuntamiento de Peñarroya Pueblo Nuevo.
Aquí había una cosa que se llamaba un fielato, que era un lugar en el que se cobraban los impuestos a las mercancías que se entraban desde otros pueblos, y como ellos se consideraban ya otro pueblo distinto, tenían aquí justamente uno de los puntos por los que se cobraban esos impuestos. Este hombre pues le dieron el alto cuando él volvía de trabajar del turno de noche. Él no le hizo caso porque pensó que él conocía a los que estaban en el puente y los del puente lo conocían a él, y siguió andando, y uno de ellos disparó y lo mató simplemente por no cumplir sus órdenes. Estamos en la estación de Peñarroya Pueblo Nuevo. Era una de las estaciones más importantes de la provincia de Córdoba, salvando naturalmente la de Puente Genil, que lo era mucho más. Aquí había un movimiento de trenes realmente importante. Y la particularidad que tenemos es que hay dos estaciones. Una, que es la que está a mi espalda, que es la del ferrocarril de la Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya. Es decir, el ferrocarril métrico, uno que se hizo para unir las diferentes explotaciones de la empresa desde Fuente del Arco hasta Puerto Llano. Aquí tiene una curiosidad, que no está enfrente de la estación más antigua, que es la estación de La Ancha, que es la de Ancho Nacional, que pertenecía a la compañía de Madrid, Zaragoza y Alicante. Y la particularidad que tiene es que que la hicieron unos cuantos de metros a la derecha para que no coincidiera la medida de su kilometraje con la de la otra línea. O sea que esta es el kilómetro cero, porque esta era la línea central del ferrocarril métrico. ¿Y por qué estamos aquí? Pues justamente porque cuando se hace la evacuación del mes de octubre, antes de la llegada de los rebeldes, pues se hace utilizando todos los medios que se tiene a disposición del ferrocarril. Y una de las salidas que se utiliza es la línea del ferrocarril métrico. Todas las máquinas, o casi todas las máquinas, se emplean justamente en sacar al personal de aquí. Vuelvo a insistir que la población era alrededor de 27.000 o 28.000 habitantes en aquella época, y prácticamente solamente quedan unos 6 o 7.000, el resto se va. En la evacuación se ve, como en todos los sitios, se había movilizado a los varones que estaban en edad militar en la reserva, se habían movilizado, y el alcalde pues tuvo que subirse pistola en mano para bajar a gente, porque resulta que no tenía, que estaban intentando huir de la zona y no quedarse a defenderla. Realmente por aquí, por esta estación, se evacuaron a los 64 prisioneros que estaban en el Ayuntamiento de Pueblo Nuevo, y que llegarían sanos y salvos hasta su destino en Puerto Llano y en Ciudad Real. Allí los juzgarían y condenarían a 4 de ellos, los demás se salvarían todos. Precisamente todos los condenados a muerte fueron los hermanos Toral, que ahora los han hecho beatos, y un administrador de correos que también estaba en ese grupo. Luego había también, me parece que era un policía, y ese policía no alcanzó la beatitud, y entonces pero vamos, que fue distinto. Bueno, y ya podemos pasar a, si quiere, decir que simplemente que a la espalda pues estaban los hornos de coke, las 2 chimeneas de los hornos de coke, que era un material fundamental para la fundición el carbón de coke era fundamental para fundir el plomo, y para los hornos para hacer el coke metalúrgico, que era lo que se hacía entonces. Esta es la estación de Peñarroya, que ya digo pertenecía al ferrocarril de Madrid, Zaragoza y Alicante. Esta estación se hizo sobre el año 1880 y tanto. Primero fue un apartadero, porque estaba cerca de las minas, y luego después se hizo esta estación, que se intentó remodelar y hacer mucho más grande conforme a su importancia, pero que finalmente se quedó como estaba. Esta estación es la misma que había. Las Peñas Coloradas fue donde se marchó parte de la población que tenía miedo cuando empezó el golpe de Estado del 18 de julio.
y se refugiaron ahí para evitar estar un poco en el centro de lo que pudiera suceder en Peñarroya. Precisamente también por se supone que fue este el camino que siguieron los presos de Peñarroya andando, este camino que coincidiendo más o menos con el actual camino del cementerio, y luego después, para llegar a la carretera, y desde la carretera seguir en esa curva que se ve allí justamente ahora donde iba el camión, seguir por ese camino o por el que estaba al lado o por el de al lado, quizás fuera fue el camino de al lado. Es que desde aquí no se ve más o menos, sí, más o menos. Pues para llevarnos al Espartal que está detrás de esta loma, que está al frente, que tiene un cortafuegos más o menos, detrás de esa loma, está el cortijo del Espartal y allí fue donde los mataron. Luego después la carretera, esta fue la ruta de salida, el último punto de salida de los que se quedaron en Peñarroya Pueblo Nuevo hasta que llegaron los nacionales. Por ejemplo, se sabe que en un camión, en un autobús fueron los últimos en marchar el alcalde y algunos miembros del ayuntamiento, fíjate, que habían quedado aquí en el pueblo hasta la mediodía. Los nacionales entraron, es decir, los rebeldes entraron por Peñarroya sobre las 4 de la tarde y hasta las 6 o las 6:30 entraron por la parte correspondiente desde Belmés, que era donde venía la columna de Álvarez Rementería. En los años 20, a mediados de la segunda década, se hizo una cooperativa para fabricar casas para los obreros. Aquí en Peñarroya Pueblo Nuevo había una deficiencia enorme de casas y se pensó facilitarla con un precio más o menos barato y asequible a pagar el plazo. Así se hizo la cooperativa de casas baratas Pablo Iglesias. Se iban a hacer alrededor de 1.500 casas en el Valle del Guadiato, pero al final solo se hicieron 61 aquí, en Peñarroya Pueblo Nuevo, y unas cuantas más en Belmés. Pero la cooperativa llegó a tener un carácter nacional y se hicieron unas 60.000 casas en toda España. Lo que ocurrió aquí, que como eran unas casas para obreros, prácticamente la totalidad de sus habitantes huyeron cuando en 1936 llegaron y los rebeldes y ocuparon el pueblo. Por lo tanto, los militares ocuparon estas casas para vivir mientras estaban aquí, y aprovechando también que pensaban que no iban a ser atacadas por los republicanos en sus bombardeos y tanto aéreos como terrestres. Las casas quedaron destrozadas completamente y tardaron en poder ser habitadas después de la Guerra Civil. Este es el hospital de la sociedad del antiguo hospital de la Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya. Se había construido en 1930, se había inaugurado, y desde que empezó la guerra se puso al servicio de la medicina, porque realmente en principio atendió a los heridos que venían del republicano, tanto de la expedición que se hizo a Hinojosa como de los que vinieron luego desde la expedición que fue a intentar tomar Córdoba del batallón Terrible y los que se producían normalmente. Este hospital era un modelo en su época, era un hospital moderno, eficiente y con una unidad de quemados bastante notable, dado que los accidentes en la mina eran producidos mayoritariamente por el grisú o por enterramiento. Y aquí con frecuencia venían estudiantes de medicina para ver y visitar las instalaciones y se quedaban gratamente sorprendidos. Cuando los rebeldes tomaron el pueblo, la Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya puso a disposición de las nuevas autoridades que habían ocupado el pueblo pues, sus instalaciones, y se convirtió en el Hospital de Sangre número 1, porque, como ya se ha comentado, el Hospital de Sangre número 2 se puso en el Casino del Terrible al producirse una epidemia de tifus que obligó a que se desdoblase. Aquí pues se venían a hacer las primeras curas, las curas de los heridos que se producían en los frentes cercanos, en la batalla de los frentes cercanos,
y se atendían las enfermedades, vamos, las heridas menos graves hasta estabilizarlo, o las graves, hasta que se estabilizaban los pacientes y luego se evacuaban hasta Córdoba, normalmente por ferrocarril. Generalmente aquí tenía una guardia de falangistas, que eran los que hacían estos servicios de retaguardia, y algunos contaban de que habían visto llegar camiones completamente llenos de muertos, como si fueran puestos en unas latas de sardinas. En condiciones normales, pues este hospital pues tenía una morgue. La morgue era donde se llevaba naturalmente a los cadáveres a los que fallecían en el hospital, y se llevaban a estas instalaciones para luego después hacerle pues la autopsia y fin, lo que hiciera falta. La actual iglesia de San Miguel del Cerro ocupa el solar que tenía los antiguos lavaderos. La Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya hizo este edificio en el año 1916, precisamente para facilitar a las mujeres de este populoso barrio obrero, que era entonces el Cerro, que pudieran lavar su ropa y sus cosas. Estaba en el interior, era una nave grande en la cual había unas filas de pilas con agua caliente, en las que podían las mujeres pues hacer la limpieza, pero no todas las mujeres, sino simplemente en principio las que eran familias de mineros o de trabajadores de la empresa, de la Sociedad Minera y Metalúrgica. Cuando empezó la guerra, este edificio estaba rodeado por unos terrenos que estaban sin edificar y que pertenecían al sindicato, a la Federación Regional de Sindicatos, que tenía muy cerca de aquí su sede, la Casa del Pueblo. Y cuando los nacionales ocuparon el pueblo, a partir de entonces se dedicó este espacio de terreno y ese edificio se dedicaron como campo de prisioneros. Este campo de prisioneros pues llegó a tener alrededor de 800 en total, y de aquí era de donde se sacaban a los presos para irlos a juzgar en los distintos consejos de guerra que se celebraban en el pueblo cuando terminó la guerra, y para luego después condenarlos o absolverlos y llevarlos a cumplir la ejecutoria. Después este edificio, en el año 1960 aproximadamente, se convirtió en iglesia, una iglesia dedicada a San Miguel Arcángel, que era el nombre de este lugar, vamos, de este cerro, era el Cerro de San Miguel, porque había una mina bastante cerca que también se llamaba así. Bueno, es al revés, la mina se llamaba así porque este cerro se llamaba de San Miguel. El pueblo de Los Blasques tuvo gran importancia durante la Guerra Civil Española, por su proximidad a la mina de Peñarroya Polo Nuevo, que eran de gran importancia, y por ser limítrofe con la provincia de Extremadura, ya que el río Zújar separa una provincia de otra. Este punto en concreto fue estratégico para la guerra, ya que ambos bandos se enfrentaron varias veces, por la proximidad y entrada de la carretera hacia Fuentevejuna, donde a continuación se verán impactos de balas de los continuos enfrentamientos. Hubo 3 lugares importantes en esta época en este lugar: la fábrica de harina, la molina de aceite y el campo de concentración. La fábrica de harina, situada en la avenida Andalucía. La planta superior fue utilizada por Aldo Morandi, que era un alto cargo republicano italiano que estuvo en Los Blasques cuando dirigía la 86 Brigada Mixta, según el proyecto anterior realizado por este ayuntamiento. En la posguerra, en dicha fábrica se suministraba el pan con las cartillas de racionamiento. La molina de aceite, situada en la misma avenida, se multiplicaba la producción de aceite de los olivares del municipio. Sus paredes sirvieron como perímetro del campo de concentración. Al igual que en la fábrica de harina, en la posguerra se suministraba el aceite obtenido de los olivares del municipio donde existía una noria. El campo de concentración, situado en el inicio de la Casa Blanca
o Camino del Valle, que antiguamente se llamaba así porque había casas diseminadas a lo largo del camino. Estaba limitado con alambre de espino y una gran cuneta, que eran trincheras, hechas por zapadores según algunos testimonios. Desapareció en los años 38-39. El colectivo Brumaria, donde Francisco Moreno Gómez explica los campos de concentración de Los Blasques, La Granjuela y Barsequillo. En dicho pueblo no está muy visualizada ni estudiada, pero junto con el Alto Guadiato tuvo una gran importancia y es necesario dicho proyecto para que puedan salir a la luz los datos que existen en los archivos municipales. Vamos a hablar de la incursión que hacen los brigadistas del batallón Chapayeb en La Granjuela en dos momentos del 37 en primer lugar y en donde Robert Capa y Yerda Taro pues son, por decir de algún modo, los dos primeros fotoperiodistas de guerra que visualizan y que se interesan por los acontecimientos que se desarrollan en España, en algunos puntos de nuestro país, pero concretando ahora mismo es también por la comarca del Guadiato y por los movimientos que este batallón Chapayeb desarrolla. Concretamente hacen esas fotografías, esos posados y además conviven en estas dos ocasiones con lo que son los ciudadanos del municipio y también de otros municipios limítrofes, en donde nos enseñan y donde además expresan con los fotogramas que da la vuelta al mundo, como por ejemplo en el periódico Sesuar, y posteriormente en el descubrimiento de otros muchos fotogramas en la maleta mexicana, que es lo que se desarrolla en esas fechas aquí y en donde la convivencia les permite precisamente acercarse a los acontecimientos y algo muy importante, a descubrir la realidad absoluta, en donde lógicamente no hay una guerra civil, sino un golpe de estado militar con las acciones militares que se llevan a cabo. Las tropas franquistas de la toma de La Granjuela pues no vienen ni por Peñarroya ni por Pozo Blanco, vienen desde el camino Monterrubio y este batallón Chapayeb, el primer euroejército de guerra compuesto por distintas nacionalidades, más de 20 nacionalidades, incluidos alemanes y demás, pues lo que traen o pretenden traer precisamente es un apoyo a la República para liberarlos del fascismo e intentar que España consiga su plena liberación de algo tan peligroso que durante 40 años se ha vivido, que es ni más ni menos la restauración de la democracia y de las libertades. Barsequillo fue tomado por las fuerzas rebeldes unos días después de la toma de Peñarroya Pueblo Nuevo, previo la conquista de La Granjuela por parte de los sublevados. En ese momento, pues la gente de Barsequillo huyó con el Comité de Defensa de la República y fueron sorprendidos en Las Patúas y allí pues los mataron a los que estaban huyendo en ese momento. El pueblo permanece en manos de los rebeldes hasta marzo de 1937, en el que se hace una ofensiva republicana que va a permitir la recuperación de esta localidad. En esa época, los que realizan, digamos, la toma de la localidad, quiero recordar que era el batallón Chapayeb, que tuvo que enfrentarse a una violentísima resistencia en la estación. En la estación se llega los defensores resisten durante 4 horas y para conquistar ese reducto tienen que emplear los republicanos incluso tanques. Barsequillo, como ya he dicho, permanece en manos republicanas hasta el mes de junio de 1940.
1938. La reconquistan y a partir de ahí no volverá a cambiar de mano cuando se haga la ofensiva de enero de 1939, la gran ofensiva de Peñarroya o de Valsequillo, puesto que esta fue una de las localidades que se conquistó. Curiosamente, en la estación de Valsequillo había una aguada y pasaba el tren blindado. Los republicanos utilizaron un tren blindado en el año 1937, a finales, durante el mes de septiembre aproximadamente, que llegó incluso a estar muy cerca de las líneas de la población de Peñarroya Pueblo Nuevo, puesto que llegó hasta el cruce entre la vía ancha y la vía estrecha, o sea, unos 400 o 500 metros de la estación. Hay una anécdota que es que en la estación de Valsequillo, pues la artillería que estaba en el peñón de Peñarroya mató con un obús a 7 u 8 ferroviarios y los enterraron allí mismo. Y contaban los ferroviarios que pasaban en los trenes que estaban en servicio en la época, que claro, que sentían un dolor especial al recordar que allí estaban sus compañeros y que ellos se habían salvado en algunos casos. Ya la última, digamos que el retorno a manos franquistas se hace en el mes de enero, y a partir de ahí ya se llega al final de la guerra, que será a finales de marzo, el 28 de marzo, y quedarán los pueblos tan destruidos que se convertirán en campos de concentración, para lo cual se rodearán por una alambrada y los prisioneros que son allí destinados pues tendrían que apañársela refugiándose en las paredes y en unas condiciones muy, muy precarias.